En la historia se conocen a muchas mujeres asesinas, pero en realidad hay pocas como Irina Gaidamachuk. Su cinismo e indiferencia, y al mismo tiempo su tranquilidad, la distinguen de entre el resto. Por lo general, las mujeres eligen métodos de asesinato más suaves o más rápidos, veneno o armas de fuego, excepto en casos de asesinato espontáneo con ira, por ejemplo. Allí se puede usar cualquier cosa. En general, las mujeres no suelen entrar en combate directo con la víctima. Sin embargo, hay excepciones a todas las reglas. Irina puede considerarse una de las asesinas en serie más sangrientas desde principios del siglo XXI en Rusia. Krasno es una ciudad en la parte suroeste del óblast de Sverdlovsk, Rusia. Ubicada a orillas del río Ufa, a 224 kilómetros de la capital del estado, Ekaterimburgo, la ciudad tiene una población de aproximadamente 37.500 habitantes en 2021. Los residentes vivieron una vida pacífica y estable hasta que un asesinato en 2002 destrozó la tranquilidad de la zona. Un día de junio de 2002, la policía local recibió una denuncia de un vecino. La denunciante era una mujer joven. Estaba visitando la casa de su abuela como de costumbre. Pero inesperadamente, su abuela fue encontrada asesinada en ese departamento. La policía acudió rápidamente a la escena del crimen. Al ingresar a la escena del crimen, la casa se encontró en desorden, con la ropa fuera de los armarios y cajones tirados al suelo. Vera Vasilievna Sosnik, una anciana de más de 80 años, estaba sentada sin vida al lado del armario, con el rostro inclinado hacia el suelo. Un charco hemático acumulado debajo de su cuerpo comenzaba a secarse. El asesino fue extremadamente cruel. Debió haber golpeado mortalmente a la víctima en la cabeza varias veces con un instrumento punzante, ya que la víctima tenía el cráneo fracturado. Según la nieta, su abuela se había retirado de todo trabajo hace muchos años y llevaba una vida tranquila. Nadie tenía enemistad contra ella. La anciana no tenía muchos ahorros. La policía recogió varias huellas dactilares sospechosas del lugar. Se compararon con la base de datos de huellas dactilares. Sin embargo, no hubo coincidencia con ninguna huella. Cuando la policía se encontraba atrapada en este caso, llega el próximo asesinato. Lidia Petrovna Golovinkina abrió la puerta e inmediatamente recibió varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. Esta vez, el arma fue un martillo. La causa de la muerte fue la misma que la de la víctima anterior, la misma búsqueda caótica de quién sabe qué. A la anciana no le faltaba ningún objeto de valor. La policía encontró huellas dactilares sospechosas en el lugar. Compararon las huellas dactilares encontradas en el primer caso de asesinato. Las huellas eran de la misma persona. Surgió la versión de que los asesinatos fueron cometidos por un psicópata fugitivo. La policía comprobó la información en todas las instituciones psiquiátricas locales, incluidas las de delincuentes, pero todos estaban allí. La investigación no tenía más pistas, pero muy pronto apareció una nueva víctima, seguida de otra, apenas 3 días después. La gente empezó a entrar en pánico. Los rumores comenzaron a extenderse por toda la ciudad, cuya población nunca superó los 40.000 habitantes. Un mes después, aparecieron 2 víctimas más, y en todas partes se observó el mismo cuadro: lesiones cerebrales traumáticas y una búsqueda caótica. Todas las víctimas eran mujeres de entre 70 y 80 años. En todos los casos, el asesino robó objetos de poco valor de la vivienda. Esto no era sorprendente, ya que el asesino había elegido deliberadamente solo apartamentos pobres, en edificios antiguos, exactamente aquellos donde vivían ancianas jubiladas, pobres y solitarias. Geográficamente, todos los delitos se cometieron aproximadamente en la misma zona cerca del ferrocarril.
Esto podría significar que el asesino podría trabajar en algún lugar de esta zona o llegar periódicamente. Esto también podría explicar la irregularidad de los ataques. Esta persona podría llegar, por ejemplo, en viajes de negocios y luego marcharse. Lamentablemente, esta versión no dio frutos y los investigadores perdieron el tiempo. La continuación de los asesinatos asustó a los lugareños. Eso generó todo tipo de chismes sobre el caso. Las personas mayores que vivían solas empezaron a gastar dinero en reforzar sus puertas y ventanas. Los hijos empezaron a llevarse a sus padres ancianos a vivir con ellos. Se hizo un llamamiento a no abrir sus puertas a extraños. Hubo una enorme presión sobre la policía. Un caso como este no tenía precedentes en esta región, pero a pesar de todo esto, el asesino permaneció invisible. Después de algún tiempo, no se informó de asesinatos similares. Mientras la policía respiraba profundamente, el asesino reanudó sus ataques. Unos meses después del primer asesinato, en febrero de 2003, llamaron a la puerta del apartamento de una anciana de 90 años. A la pregunta «¿Quién está ahí?», respondió una joven voz femenina que se identificó como una trabajadora social. Tan pronto como la anciana abrió la puerta, le llovieron una serie de fuertes golpes de martillo. Por una feliz coincidencia, en ese momento llevaba un gorro de piel grueso, lo que suavizó notablemente los golpes, y la mujer comenzó a gritar fuerte. Naturalmente los vecinos escucharon estos gritos y comenzaron a salir al rellano. Entonces la mujer se retiró apresuradamente. La policía acudió rápidamente al llamado y entrevistó a la víctima y a los vecinos, que dijeron que vieron a una mujer a través de la mirilla de la puerta. A partir de la descripción de los vecinos, se elaboró un retrato, y por primera vez, las fuerzas del orden tuvieron pistas concretas. La apariencia aproximada y la edad del delincuente. Según el testimonio, se trataba de una mujer de entre 25 y 35 años, delgada, rubia, de entre 160 y 165 centímetros de altura. La policía formó un grupo de trabajo especial que fue en busca de la mujer del retrato. Cientos de viviendas y estaciones de servicios comunitarios de la zona fueron revisadas. Incluso se citó a mujeres de lugares lejanos y se les tomó declaración. Se interrogó a algunas mujeres con enfermedades mentales y a sus familiares, pero no se encontró ningún rastro de la mujer. La gente está muy interesada en los chismes y difundían muchas historias. Todo eso no sirvió de nada, excepto que condujo a una mala dirección en la investigación. La asesina también conocía todas las historias, así que realizó su siguiente ataque en otro lugar. Esta vez la víctima era Raiza Bratukina, de 80 años. Fue encontrada muerta en una casa en Ufa, a 200 kilómetros de Krasno. La policía acudió rápidamente a la escena del crimen e inició la investigación. El modus operandi fue consistente con los casos anteriores. En la escena del crimen, los científicos forenses encontraron huellas y una nota. Queridos residentes, si desea intercambiar un apartamento, estamos listos para ayudarlo. Por favor, esté en casa el 11 de mayo a las 1 p.m. Abogada de la Oficina de Vivienda, Irina. En la nota también había un teléfono, que resultó ser ficticio. En las escenas de los crímenes anteriores también se habían encontrado notas similares. Sin embargo, era la primera vez que escribía su nombre en él. Por supuesto, también podría ser falso, pero no estaba de más comprobarlo. Aparte de esto, para burlarse de la policía, había puesto números en la casa donde tuvo lugar el asesinato en el orden en que los cometió. La policía había encontrado cifras similares en las paredes de las casas donde se habían producido asesinatos anteriores. Los investigadores recogieron decenas de miles de muestras de escritura a mano y tomaron miles de huellas dactilares de residentes de la ciudad, pero no encontraron ninguna coincidencia entre ellas. El asunto se volvió tan desesperado que se invitó a hipnotizadores al Instituto de Investigación del Ministerio del Interior ruso, quienes intentaron activar la memoria de familiares y conocidos de los asesinados, para así determinar si se habían encontrado con la posible asesina en algún lugar. Además, se involucraron psíquicos y numerólogos. Se puede imaginar la desesperación de los agentes del orden, ya que aceptaron tales medidas.
Pasó el tiempo, y no se encontraron más rastros, y pronto quedó claro por qué. En las afueras de Ekaterimburgo, en el distrito de Shirokaya Rechka, se encontraron en una casa particular los cadáveres de 2 mujeres de 85 años. Vecinos del lugar informaron que el día anterior una joven caminó por la zona y, presentándose como empleada del departamento de bomberos, revisó el cableado de los paneles eléctricos. Mientras la policía interrogaba a posibles testigos, se recibió información de la ciudad de Serov, situada a 350 kilómetros al norte de Ekaterimburgo. Allí, otras 4 ancianas fueron asesinadas de forma similar. Las pruebas en una de las casas mostraron que la asesina dormía junto al cuerpo. Para borrar sus huellas, decidió iniciar un incendio. Dejó la plancha sobre la tabla de planchar. Sin embargo, este método no funcionó. La plancha hizo un agujero en el tablero y cuando cayó, el cable saltó del enchufe. Con cada crimen parecía pasar más y más tiempo descansando en la escena. En un caso, se quedó en la casa después del asesinato y, para colmo, escribió letras de Bob Dylan en una hoja de papel con su letra. La policía sospechaba que ella podría haber hecho muchas de estas cosas para desviar el caso. Pasó un año y empezó a parecer que el asesino se había detenido, había muerto o había sido encarcelado por otro delito. Desafortunadamente, este no fue el final. Krasno volvió a sorprenderse con la noticia del brutal asesinato de una anciana. Sin duda, era ella, la asesina a quien los medios y los agentes apodaron el Diablo con falda o la Loba de Krasno. El siguiente ataque tuvo lugar en el pueblo de Achit, situado a 23 kilómetros al norte de Krasno. Ese día, como siempre, se hizo pasar por empleada de la oficina de vivienda y supuestamente revisaría los conductos de aire. Los residentes de una de las casas sospecharon de la chica desconocida que deambulaba por la zona y entró en una de las casas. Uno de estos vecinos llamó a la policía y pronto la policía local ya estaba en el lugar. La policía tocó el timbre, pero nadie respondió. Según la ley, no podía irrumpir en el apartamento de otra persona y por lo tanto se vieron obligados a marcharse. Más tarde, Lidia Shubina, así se llamaba la propietaria del apartamento, fue encontrada sin vida con múltiples heridas en el cráneo, y nuevamente la asesina desapareció. En febrero de 2008, una anciana jubilada fue asesinada de nuevo en Nizhny Tagil. Esta vez la asesina se llevó un gran botín. Le arrancó una cadena de oro del cuello y en los armarios encontró cosas realmente valiosas. Sin embargo, no tenía idea de a quién había asesinado. La víctima resultó ser la madre del subdirector del departamento de policía local, por lo que todos los policías de la ciudad comenzaron a buscarla con renovado vigor. Literalmente, un mes después, a fines de marzo, fue detenida una mujer llamada María Valeeva. En algunas fuentes se llama Marina y en otras Irina, residente de Verkhnaya Tura, que no trabajaba en ningún lado y en general llevaba un estilo de vida muy antisocial. Ella escribió una confesión sincera sobre todos los episodios y citó como motivo el odio hacia las mujeres mayores. Su historia también sonaba espantosa, pero verosímil. En su juventud era adicta a las drogas y una vez fue agredida por un grupo de 14 hombres. La anciana propietaria del apartamento no solo no intentó ayudarla, sino que también se rió de ella. Mientras los investigadores recogían alegremente los testimonios de los conocidos de la mujer y buscaban pruebas, en Serov se produjo un nuevo asesinato. La verificación mostró que Valeeva no conocía los lugares exactos ni los detalles de los delitos que presuntamente cometió. Resultó que los policías, en su deseo de avanzar en la investigación, obtuvieron el testimonio de Valeeva mediante coacción. Valeeva afirmó que la asfixiaron con una bolsa de plástico, la dejaron pasar hambre y la amenazaron con golpearla. De los 5 policías culpables de estas atrocidades, 3 fueron a prisión y 2 fueron suspendidos. Hubo una pausa que duró 2 años. En febrero de 2010, en Krasno, una mujer llamó a los rescatistas.
La perturbaron los gritos de un gato hambriento desde el apartamento de su vecina de 81 años. Alexandra Povarnitsina fue encontrada en su baño con el cráneo fracturado. La golpearon 18 veces con un martillo. Posteriormente se supo que la asesina, después de golpear a la víctima, pensó que aún respiraba, por lo que, para estar segura, decidió ahogarla también. Los investigadores volvieron a apresurarse a entrevistar a vecinos y conocidos, y esta vez tuvieron suerte. La amiga de la víctima recordó que, poco antes de su muerte, iba a contratar a una mujer llamada Irina para que pintara el techo. Povarnitsina también dijo que ya había utilizado sus servicios hace 3 años. La policía descubrió quién era Irina y dónde vivía. Irina Gaidamachuk fue llevada a un centro de prisión preventiva, donde los agentes de policía comprobaron sus huellas dactilares, su escritura y también tomaron una muestra de ADN. Una de las víctimas arrancó un mechón de pelo de la asesina. Después de que todos los resultados coincidieran, no quedó ninguna duda. El diablo con faldas finalmente fue capturada. Después de un tiempo, ella misma comenzó a confesar activamente, a dibujar diagramas y a revelar todos los detalles de sus crímenes. Solo quedaba una pregunta sin resolver. ¿Cuál fue el motivo? La propia Gaidamachuk no pudo nombrar una razón específica. Ella simplemente respondió que necesitaba dinero. Irina Viktorovna, de soltera mashkina, nació el 9 de marzo de 1972 en la ciudad de Karpinsk, región de Sverdlovsk, en una próspera familia soviética. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a la ciudad de Nyagan, donde la niña terminó bien la escuela y entró en la universidad local. Allí no era una estudiante particularmente diligente, le encantaban las fiestas y dejaba un tiempo mínimo para estudiar. Así conoció a Peter Gaidamachuk, que era 23 años mayor que ella y trabajaba como camionero. Pronto, Irina quedó embarazada, dejó sus estudios y se casó con Peter, tomando su apellido. Después del nacimiento de su hija Alina, Irina quería continuar, por así decirlo, la celebración de la vida. Por eso era una madre mediocre. Bebía mucho y siempre irrumpía en fiestas. Ella nunca fue a trabajar, por lo que su marido la mantenía. El alcoholismo progresó y el marido, que ya no podía detener a Irina, decidió dejarla junto con su hija. Esto actuó como catalizador para Irina. A finales de los 90, envió a su hija a un orfanato y ella misma se mudó a Krasno en busca de una nueva vida. El pasaporte permaneció en Nyagan. La investigación descubrió que lo empeñó para pedir dinero prestado. En 1997 conoció a Yuri Kuznetsov, quien la trasladó a su apartamento, donde vivía con su madre. Pronto Gaidamachuk volvió a quedar embarazada y dio a luz a una hija, y todo ese tiempo logró vivir sin documentos, por lo que nunca consiguió trabajo, y al mismo tiempo siguió bebiendo. Irina se comportaba bastante bien en público, mantenía el orden en la casa, cocinaba y cuidaba a la niña, incluso formó parte del comité de padres de la escuela. Ni el propio Kuznetsov ni los vecinos notaron ningún problema grave. Sí, a veces se excedía con el alcohol, pero no de forma tan crítica como podría parecer. Y, sin embargo, el marido tenía que controlar a su esposa. Amaba a Irina y trataba con todas sus fuerzas de ayudarla. Es cierto que esta ayuda consistía en su mayor parte en dinero limitado, por lo que un día robó el dinero del comité de padres, lo recogido para la graduación de los niños de la escuela primaria, y se lo bebió. Esto provocó un gran escándalo. A principios de la década de 2000, Gaidamachuk, sintiendo una grave escasez de fondos, comenzó a ganar dinero reparando y pintando. Así consiguió su propio dinero, que naturalmente gastó en alcohol. Esto la llevó a la casa de la primera víctima. Como la anciana no informó a nadie de sus intenciones de pintar el techo, Gaidamachuk logró pasar lo más desapercibida posible. Desde entonces, sintió impunidad y comenzó su sangrienta cacería. Gaidamachuk sentía un odio indescriptible hacia los ancianos que se habían jubilado del trabajo, porque creía que estas personas eran inútiles para la sociedad. La sociedad tenía que proporcionarles pensiones innecesariamente.
Ella creía que esto es un desperdicio de recursos sociales. Había oído que muchas personas mayores habían ahorrado mucho dinero para sus propias cosas. Entonces decidió empezar con estas personas mayores que vivían solas. Su modus operandi fue casi siempre el mismo, estudiando el lugar primero. Tras un tiempo de observación, seleccionaba a una anciana que no tenía familiares ni hijos y nadie se apresura a buscarla. Luego comenzaba a hablar con ellos con el pretexto de ser representante de alguna oficina y se ganaba su confianza. A veces entraba a las casas con la necesidad básica de ir al baño o de beber agua. Independientemente del método de entrada, primero se aseguraba de que no había nadie dentro de la casa. A veces elegía armas de la misma casa, pero la mayor parte del tiempo, el martillo lo llevaban en un bolso de mano. Cuando la anciana se distraía, era atacada continuamente por detrás con el arma. Esto continuaba hasta dejar a la víctima sin vida. No podía controlar su impulso de seguir cometiendo delitos y, en cierto sentido, parecía disfrutarlo. Después de acabar con la vida de las ancianas, hurgaba en cajas y armarios para encontrar dinero. Después de los primeros delitos, dejó de llevarse los objetos de valor de la víctima, excepto el dinero, porque aprendió que venderlas no era tan fácil y la policía la alcanzaría si encontraba lo vendido. Después del asesinato, tomaba licor lo suficiente para gastar el dinero robado. Tenía doble cara e hizo todo lo posible por mantener una buena imagen frente a su pareja, su hija y sus vecinos. Nadie sospechaba de ella. Por eso, cuando la arrestaron, los vecinos dudaron en creerlo. A Irina se le realizó una valoración psicológica para determinar su estado mental. Sin embargo, los exámenes no revelaron ningún trastorno mental significativo, excepto algunos signos de psicopatía orgánica en forma de rencor, venganza, falta de empatía y engaño. El rencor de Irina la dominaba completamente. Recordaba cada pelea, mirada de reojo o paliza, casi desde la infancia. Ni sus padres ni su abuela eran severos, nunca hubo maltratos, pero Irina no pudo olvidar los agravios y los acumulaba rápidamente. Cuantos más habían, más rápido crecía la lista. La base del trastorno de Irina era el infantilismo patológico, que progresaba con la edad y con la aparición de la dependencia del alcohol. Irina nunca se sintió una persona de pleno derecho. Trató de evitar la necesidad de tomar decisiones, trabajar, desarrollar y terminar algún negocio. Es sintomático que su primer marido fuera un hombre 20 años mayor e incluso vivía con su madre. Gaidamaychuk quería encontrar padres ideales en su nueva familia, pero su marido resultó ser igual de infantil y su suegra siempre le exigía algo. Tan pronto como Irina enfrentó la necesidad de mantenerse sola a sí misma y a su hija, lo primero que hizo fue tratar de deshacerse de su hija. La adicción al alcohol era consecuencia de la inmadurez y del deseo de escapar de todos los problemas a algún lugar. La personalidad de Irina sufrió grandes cambios. La capacidad de empatizar, sí existía antes, pero fue borrada por el alcohol. Aparecieron la ira, la crueldad, la irritación e indicios de una crisis existencial, que se convirtió en la causa de los primeros asesinatos de Irina. Sus intentos de empezar a ganar dinero eran una especie de manifestación de la adolescencia, una prueba de un vago deseo de independencia. Pero incluso aquí, a Irina le gustaba ganar dinero, más no trabajar, sino tratar de tomar atajos, engañar a los adultos, matar a una persona y luego vivir felizmente durante varias horas como siempre quiso, como su abuela y todas las demás ancianas que en su mente se sentaban sobre barriles de dinero y dictaban a todos cómo vivir correctamente. El caso de Irina ocupó 443 volúmenes. Gaidamaychuk confesó 17 asesinatos. Pidió disculpas a sus familiares, pero, según el jefe de los investigadores, que luego concedió una entrevista a los medios de comunicación, no sentía remordimiento por lo que había hecho. El 4 de junio de 2012, el tribunal anunció el veredicto. Irina Gaidamaychuk fue condenada a 20 años de prisión. Parecería que esto es insignificante,
dada la gravedad de sus crímenes, el brutal asesinato de 17 personas. Sin embargo, la legislación rusa la salvó. De conformidad con el artículo 57 del Código Penal de la Federación de Rusia, no se impone la cadena perpetua a las mujeres, ni a los hombres menores de 18 años, ni mayores de 65 años. También se le condenó a pagar el coste judicial por valor de 30.000 rublos. Su hija menor, Anastasia, fue sometida a un estrés extremo e incluso a ataques de sus compañeros después de la detención de Irina. Al igual que Yuri Kuznetsov, se sorprendió de que todo este tiempo hubieran vivido junto a una asesina cruel y cínica. Gaidamaychuk cumple actualmente su condena en una prisión en la región de Sverdlovsk. Su liberación está prevista para 2030, pero también es elegible para la libertad condicional en 2024.